Hola doctora, ¿cómo está? Hola hermosa, bien aquí, muchas gracias. Bueno, Lista. le voy a pausar tantito la grabación en lo que entran los chicos. Sí, no te preocupes, ya que estoy. Muy buenos días a todos, pues seguimos con los temas de investigación para que los alumnos del Diplomado de Cuidados Neurocríticos Pediátricos tengan esa facilidad y esa guía para lograr concretar sus protocolos de estudio. Y desde luego que el objetivo, pues publicación, o sea, vamos por la publicación y vamos a crecer toda la investigación del neurointensivismo pediátrico. Doctora Rosalinda Jiménez, pues como siempre un gusto saludarla y un placer escucharla. Entonces el foro es todo suyo. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, buenos días, estimados alumnos y profesores, porque veo que aquí nos acompaña el doctor Víctor que dio su plática. Y Dianita, te quería pedir favor si me la compartes y me invitas a todas las pláticas de neuroradiología, ¿eh? Yo estaría ahí Claro con que sí, ustedes. doctora. Siempre, claro que sí, invitados todos. Aprendiendo. Sí, y bueno, la vez pasada dimos la plática de cómo hacer la tesis y la tesina, según yo, así muy amigable, súper digerida y toda desmenuzada, sin pérdida de tiempo a lo que debe de llevar y cómo debe de ir. Y estoy a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Estoy muy interesada en que publiquemos, en acompañar a la profesora titular del curso, la doctora Dianita, para sus titulaciones y para las publicaciones también. Y el día de hoy vamos a ver todos los temas que podríamos publicar para fortalecerlos y acompañarlos para llegar a la meta. Ya vimos la ponderación del diplomado en la cual nos solicita si tengan una tesina y o publicación, según de acuerdo a lo que leí. Pero mi recomendación, como ya se los dije, es que publiquen. Entonces, les voy a proponer el día de hoy ideas. Y además quiero compartirles que de manera privada ya hubo alumnos de nuestro diplomado, de Anita, que quieren hacer lo del corte transversal de sepsis, que estaría buenísimo y estaría muy sencillo. Y de hecho me gustaría como que la líder, o sea, la alumna que preguntó y que está muy interesada en que sea multicéntrico y en que participen otros alumnos para que se puedan titular, porque además sería muy alcanzable con la participación de varios. Entonces, pues dentro de los proyectos propuestos está ese, el corte transversal de sepsis, que sería este registrarlo en el comité de su hospital, a que tenga un número, porque sería una publicación internacional. Y esas, fíjense muy bien, es súper sencilla y cuenta muchísimo, porque es un estudio multicéntrico. Tiene una ponderación de factor uno, o sea, de los primeros lugares. Los aleatorios experimentales son los que tienen más fuerza en factores de impacto. Y entre todos, sería altamente publicable en un factor de impacto y una vez registrado y teniendo número, lo que hacemos un día a la misma hora en todos los lugares, todos los autores que estén participando, se mide cuántos pacientes hay de sepsis, qué características tiene, dos valoraciones que podía ser el PRIMS y el PRIMS, el pediátrico, y bueno, y me falta otro que está validado pediátrico, pero si es de adultos usamos el Apache, que está altamente validado y ese no puede estar a discusión. Entonces es una herramienta muy fuerte y muy válida. El mismo día, a la misma hora, con los pacientes de sepsis y tan, se acabó. Y ese es un estudio padrísimo donde podríamos titular a varias personas porque participarían en conjunto. O aquí les voy a proponer otros estudios. Miren, altitud como factores de riesgo como efecto protector del COVID, era una tesis del doctor Fausto Maldonado que todos conocemos, pero finalmente él se tituló con otro. Y este estudio está la base de datos llena, completa, está corrida, tiene la estadística, las gráficas y ahí se quedó. El que lo quiera tomar, adelante.
A este trabajo hay que ponerle nada más el título de la gráfica, la interpretación de la gráfica, y habría que hacer el análisis de resultados que ya está escrito, habría que complementarlo con la discusión de los resultados y la conclusión. O sea, este ya está prácticamente terminado. Y podrían decir, oiga, doctora, pero pues ya el COVID ya pasó hace 5 años, ¿no? Y todavía, pues en México no hay nada publicado de los factores de riesgo. Y quiero que sepan que fue altamente sensible con 0.003, o sea, estadísticamente sensible para las zonas aledañas a los centros de salud, para el nivel socioeconómico y cultural, que fue muy alto en el nivel bajo, y para, de acuerdo al sector salud que lo atendía. O sea, no era lo mismo un puestito de... Doctora, tenemos problemas en su audio y su presentación se trabó. Ok, tenemos parada la pantalla. ¿Me pueden confirmar si pueden ver a la doctora? Perdón, chicos, ya me estoy comunicando ay, con la doctora Rosalinda y algo tuvo, entonces me dice que algo pasó y que lo votó. A ver si ahorita vuelve a entrar. Aquí estamos. Si algo pasó a lo mejor con su conexión. Grabar. ¿En qué me quedé? Estábamos platicando lo de los protocolos, acababa de decir lo del protocolo del doctor Fausto, que ya estaba todo completo y que en México no teníamos estadísticas de COVID. Ah, este puede ser un trabajo que ya casi está terminado y que sin problema puede tener alguno de ustedes. Ok. Chicos? Ok. Otro trabajo, fíjense que acabamos de terminar un trabajo en adultos, en las terapias intensivas de adulto, de la medición de la vaina del nervio óptico. Ese trabajo también está muy lindo y no hay nada, bueno, vamos a ser los pioneros nosotros. Sacamos el punto de corte, cuál debe de ser el punto de medición de la vaina de corte en adultos. Ese también ya lo vamos a publicar. Y no hay nada en niños.
Pero aquí lo que se puede hacer es que este trabajo está realizado entre Perú y nosotros, México. Entonces podríamos hacer sobre ese que ya está escrito, a invitar a otro más y sacar el punto de corte. O sea, este trabajo está súper sencillo y bien bonito. Y solo se necesitarían 35 pacientes y manejar obviamente el ultrasonido. Sí, eso es bastante factible porque hay muchos que Y tienen esa está posibilidad. lindo. Y está lindo, Dianita, ese. Y es la medición y hay mucha gente que ya está capacitada, ¿no? Ujú, sí. Es no sé si sea del grupo del doctor Patrick, de Edwin, del doctor Javier Es el doctor Ponce. Alfredo Merino. Ese es un estudio original del doctor Alfredo Merino de Perú. Perú ese nos invitó y ya está, bueno, de hecho ya está terminado, ya lo vamos a subir, pero este también podríamos invitar tanto adultos o hacer una sección de niños. Algo que se ha publicado mucho es el post-COVID en adultos. Y de lo que no se ha publicado nada es del post-COVID en niños. Y en niños hemos observado que hay muchas manifestaciones neurológicas post-COVID. Entonces, ese también. Hay un protocolo escrito del estrés oxidativo. En adultos ya está publicado. En niños no se ha hecho y ese protocolo también está escrito para el que lo guste tomar. Hay muchos países que congelaron el suero de las 5 oleadas del COVID y se podría tomar la última oleada, que fue la del que provocaba trastornos de la coagulación, que fue muy, el Omnitron, si mal no recuerdo, que fue muy agresivo. Y esto beneficiaría a la ciencia porque determina las personas que bioquímicamente son susceptibles a padecerlo. Entonces podría haber un efecto protector en ellos. Un, pueden haber también estudios básicos como de incidencia, es decir, contar el número de casos nuevos de lo que ustedes quieran, la patología neurológica que ustedes quieran, que se haya descrito o no se haya descrito. Esos estudios los científicos les hacen el feo, pero son los estudios base, son las bases sólidas del resto de las demás publicaciones. ¿Cuántos pacientes niños con tumor de fosa anterior, tumor de fosa media, tumor de fosa posterior, cuántos de médula, cuántos con aquellos padecimientos de neurorexis, neuropraxia, y o que hay lesiones de los nervios periféricos y hay recuperación? De todas esas patologías pueden haber estudios de incidencia y de prevalencia. Entonces recuerden que el de incidencia, el número de casos nuevos al año, y el de prevalencia, la recolección de datos históricos de 5 años o 5,000 pacientes, lo que se alcance primero. Y recordar en padecimientos novedosos, puede ser incluso un paciente y no sería un caso clínico, ¿no? Sino algo novedoso. Ejemplo, pues el primer paciente de Wuhan de COVID, el primer paciente de SIDA, el primer paciente de influenza, ¿no? O sea, los primeros que impactan y pueden dar la pauta de tratamientos para los brotes o la endemia que inicia inicialmente y posteriormente los brotes epidemiológicos. Entonces el del estrés oxidativo está escrito, las muestras congeladas se envían aquí a México. Aquí en México tengo 3 laboratorios médicos de investigación que morirían por procesar esas muestras y publicar el artículo, absorbiendo todos los gastos y los costos, porque ellos compran los biomarcadores, que son caros, pero ellos ponen el dinero, ellos lo corren, ellos hacen toda la estadística, el análisis, la discusión y las conclusiones. O sea, ellos lo escriben y nosotros participamos. ¿Sale?
Casos clínicos, excepto que lo ético, lo justo y lo correcto que hacemos todos los investigadores, porque hay casos muy buenos que dejan mucha enseñanza y pueden ser parteaguas dentro de la medicina, es dividir el costo entre todos los autores, porque pues para esos no, ya no hay financiamiento. Muchas existen, o sea, muchas cosas las hacemos por rebosamiento, que lo vamos emprendiendo de médico a médico, del médico experto, del médico que tiene toda la experiencia, pero realmente no existe un estudio que sea un instrumento de validación, como era el que les había propuesto al inicio de la vaina del nervio óptico, que diga, esta medición en tantos milímetros, en tantos hertz, es el estándar de oro, el promedio, el mínimo y el máximo en adultos o en niños. Entonces, de lo que ustedes quieran medir, que no esté el punto de corte que aún no se haya establecido, también esos estudios son muy impactantes, muy importantes, muy rápidos, muy sencillos y la muestra poblacional, dependiendo de las variables, la operacionalización de variables y de las variables que estemos manejando, es el cálculo de la muestra. En conclusión, les quiero decir que a partir de 35 es altamente publicable. Entonces, si se fijan, no lleva mucho tiempo, no es engorroso, es algo, tiene plausibilidad biológica y tiene factibilidad, o sea, lo alcanzamos. También podemos hacer estudios este fue otro artículo que ya se publicó de la doctora María del Socorro González Chávez, es el artículo que te comentaba de Anita antes del inicio de la clase, donde ella es una anestesióloga, estuvo de alumna con nosotros en el diplomado y ella lo que hizo fue una maniobra, o sea, ella hizo un estudio, es clasificado como cuasi experimental y es un estudio aleatorizado, o sea, son de los estudios muy fuertes de medicina basada en la evidencia y ella lo que hizo fue medir las reacciones clínicas a través del uso de la terapia hiperosmolar en todos los tumores supratentoriales con dos grupos comparativos de el manitol y una y solución salina hipertónica. Entonces, este fue un estudio cuasi experimental donde aplicó una maniobra. Entonces, este es un ejemplo de todos aquellos alumnos que estén participando, que trabajen en urgencias, en un piso de neurología o en neurocirugía, o en las terapias intensivas o intermedias y quieran hayan visto que con algo le va mejor a los pacientes, lo podemos materializar y cristalizar en un artículo y pueden ser maniobras cuasi experimentales, es como se clasifican estos artículos. Entonces de ahí pues una gran lluvia de ideas. Otro estudio que ya estamos en las conclusiones que hizo el doctor Lorenzo de Jesús Martínez Cruz, que estuvo con nosotros aquí también en el diplomado, que ya lo concluimos. Él congeló todo el suero de los pacientes con traumatismo craneoencefálico puro y comparamos el Glasgow, el Apache y los biomarcadores de gravedad. Él nos mandó las muestras congeladas, uno de nuestros hospitales, en el Hospital Infantil de México, la doctora María del Carmen Maldonado Martínez, que tiene un peine de investigación, puso todo el dinero de los biomarcadores, corrió los sueros y determinamos varios biomarcadores para la lesión endotelial y necrótica del cerebro. Entonces, esto, o sea, es posible, es factible, ¿no? Porque uno lo escucha y dice, no, pues el dinero de los biomarcadores, yo tengo esta idea, quiero hacer este estudio, pero pues en mi país no hay recursos, no hay dinero, pero nosotros hallamos la manera, o sea, eso
Cuenten con ello. O sea, les quiero decir que hay financiamientos y patrocinadores esperándonos a hacerles una propuesta y que les demos los sueros y ellos ponen el dinero y hacen las compras y además cristalizan el estudio con los resultados, análisis de resultados, discusión de resultados y conclusiones. O sea, se materializa la publicación. Este doctor es un doctor Mario Bulli Castro de Cuba, también ya estamos por publicar este artículo. Él sacó de la base de datos del 2015 al 2020 un estudio de prevalencia y en su país Guantánamo, han escuchado Guantanamera, es ahí, de Guantánamo, esa canción es ahí, vio que el nivel del mar hace que ellos tengan más hemorragias subaracnoideas en un hospital de segundo nivel, ¿eh? O sea, no necesitó un hospital de tercer nivel, no necesitó gastar dinero, solo le invirtió tiempo, se fue al archivo histórico, sacó los expedientes y sacó su base de datos y es una publicación bellísima también. Entonces, de lo que ustedes están absorbando, que pase mucho en su país y que puede ser novedoso porque además nadie ha escrito, o sea, nosotros lo podemos cristalizar y ese es un artículo bellísimo. Y es un estudio de prevalencia. Entonces, los investigadores le hacen el feo, pero ya está aceptado en un alto impacto en Cuba y es muy importante decirles a ellos que toda la gente que vive ahí tiene ese factor de riesgo para desencadenar hemorragia subaracnoidea. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues pueden hacer medidas preventivas, porque pues no se van a cambiar de casa, ¿no? Bueno, pues todos se quieren salir de ahí, pero pues pocos tienen las posibilidades, pero sí se pueden hacer, no resignación, y sí medidas preventivas, y eso es muy importante antes de que la gente se enferme. Este es otro estudio que hicimos en colaboración, la doctora María Paola Lozada también fue alumna de aquí, y lo hicimos en el Instituto Nacional de Neurocirugía del sector salud. ¿Mandé? A ver, por ahí Con, coló un micrófono, voy a revisarlo. ajá, con ella hicimos este estudio en el Instituto Nacional de Neurocirugía. El instituto estaba interesado en los resultados, compraron una cama que se mueve, se va moviendo como en tercera dimensión, podemos poner al paciente hasta de cabeza, y ella tomó el Doppler carotidio y el Doppler de la arteria cerebral media, midió la distancia y también, está aceptado en el Nature, se encuentra en Galeras, y con conseguimos financiamiento para que el IMSS lo pague, porque el resultado está muy bonito. Quiere, entre la gente que pueda tener un ateroma en la carótida, que pueda tener aterosclosadas sus carótidas de las coronarias en el corazón, que pueda tener también disminución de flujo sanguíneo cerebral y que puedan tener factores para hacer infarto miocárdico, infarto cerebral, isquemia cerebral. Ella, al hacer estas mediciones en la gente normal, demuestra que ese paciente, tarde que temprano, va a tener o un infarto miocárdico o un infarto cerebral. Y entonces imagínate que tú que siendo una persona joven, activa, en edad reproductiva, en donde actualmente aquí en México se han presentado más, porque las incidencias y las estadísticas cambiaron, pasaron a ser de gente joven y en edad reproductiva y en edad activa laboral, han presentado estas situaciones mórbidas, y que te puedas hacer un estudio tan sencillo en el que te puedan decir, ¿sabes qué te va a pasar y no te pase? O sea, tú hagas todo lo posible pues para que no te pase, ¿no? Porque, pues, ¿por qué te quieres enfermar o por qué quieres que te pase eso? Pues son estudios muy lindos y muy bonitos, y siempre encontramos el lugar y los colaboradores. O sea, nosotros los ayudamos a
a que esto sea realizable, ¿no? Bueno, ella actualmente se tituló de neuróloga, estuvo con nosotros en el diplomado y actualmente está haciendo la maestría en ciencias médicas y su estudio pues es la continuidad de este protocolo. Hay aquí, hay otro estudio de otro alumno que ese no lo concluyó, en el cual hace la determinación en un año de pacientes con crisis de miastenia gravis y hemorragia infratentorial y se vio que hay una fuerte asociación estadísticamente en estos pacientes. Por lo tanto, tú educas al clínico que un paciente con miastenia gravis tiene un factores de riesgo y es altamente una población susceptible a tener una hemorragia infratentorial. También hay una asociación de las crisis miasténicas con Guillain-Barré. Hay otro estudio bellísimo y que podrían hacer en sus hospitales, sería estudios de prevalencia de Guillain-Barré y causas y o de incidencia en un año, también esos estarían bellísimos. Nosotros en neurología de la raza acabamos de publicar uno en pacientes pediátricos y quedó posicionado en alto impacto porque de esto no hay nada. Y de adultos, o sea, hicimos la revisión bibliográfica el año pasado y tampoco había nada. Entonces también podían ser estudios lindos, bonitos y novedosos. Se escuchan sencillos, pero fíjense, con esta plática el día de hoy, yo les estoy dando las herramientas a que ustedes algún fenómeno que hayan observado en el lugar donde viven y o en el lugar donde trabajan, pues lo cristalicemos, lo materialicemos, se mida con una estadística correcta y lo publiquemos. Entonces, realmente esta plática es una lluvia de ideas de todo lo que podemos hacer en sus lugares de trabajo. Aquí titulamos a un paciente de biomédica en el cual les midió el cálculo de la complacencia cerebral en el momento de las aspiraciones. Eh, otro biomédico creó una app para su celular para calcular el índice de perfusión cerebral. Eh, este protocolo se escribió y no se concretó. Él hace microdiálisis tisular cerebral. Lo estábamos haciendo en adultos. Este es un proyecto que alguien se lo podría quedar en niños y en adultos, que ya esté escrito y podríamos incluso estimular al doctor Freddy Giovanni a hacer un multicéntrico porque él se quedó con la base de datos y la recolección de datos de Colombia. Fíjense muy bien, ¿eh? De Colombia. Igual si lo conocen o trabajan en el mismo lugar o aquí hay con nosotros pacientes, estudiantes colombianos, pueden contactar al doctor que les dé su base de datos y concluir su estudio. Eso, o sea, también es factible, Dianita, ¿no? Porque está muy padre ese estudio de él. Otro biomédico hizo la reactividad cerebral al 100 con Doctora, CO2 perdón, al 100. él es Freddy, nuestro Sí, compañerito, Freddy Bello. Freddy, nuestro compañerito. Ah, Freddy, este protocolo está bellísimo, es se ve muy novedoso, bueno. nadie ha hecho esto en el mundo y él lo hizo y se quedó con la base de datos concluida, ¿eh? O sea, aquí un alumno lo puede tomar y lo podemos concluir, correr la base de datos, hacer el análisis, por supuesto darle el crédito al doctor del trabajo que ya hizo y ayudarlo también a titularse y publicarlo. Sí, él es nuestro compañerito, un muy bien ponderado doctor. Hay otro biomédico, se tituló con la reactividad cerebral con FIO2 al 100% y hizo una relación de los pacientes a los cuales les va bien, les va mal, o sea, hizo una escala pronóstica. Hay cuatro escenarios dentro de esto donde podríamos medir la presión tisular de oxígeno, aunque yo lo veo, esto lo podríamos hacer en ratas o en puerquitos, porque lo veo difícil, es difícil en humanos, pero esto es lo que hace el doctor Carmona en sus talleres, podría también ser publicable, ¿eh? O sea, hasta un cerdito de él podría ser Doctora. publicable. Mucho. Eso lo hizo la doctora.
una doctora de que vive en Paracho, María del Carmen. Lo hizo María del Carmen, ella ya publicó un cerdito. O sea, todo es factible, hasta la doctora Dianita tiene la idea de cristalizar unos talleres. De ahí también de esos talleres, Dianita, podríamos sacar la tesis de uno de los alumnos de aquí y una publicación, ¿eh? Fíjense, esto estaría bellísimo, muerte encefálica, porque en cada país la regulación legal es diferente y cambia. Podríamos sacar estudios de incidencia y decirle a la gente cómo están parados legalmente ahorita en cada país para el diagnóstico y qué se necesita, y además invitarlo para incrementar la donación de órganos. También podríamos aquí determinar la muerte encefálica a través de la oxigenación tisular cerebral, y este estudio está muy sencillo, factible y bonito, porque en el momento en que tú tienes los datos clínicos, pues ya estás pensando que el paciente ya está en muerte encefálica y o a punto de, y entonces ya no hay ninguna situación ética y legal en el cual los familiares tendrían más accesibilidad a que midiéramos la oxigenación tisular cerebral, y eso también estaría buenísimo. Esto que ya les comenté del diagnóstico en cada país de muerte encefálica y cómo está parado a nivel legal, y cuál podría ser la beneficencia, qué podríamos darle a la ciencia para que avance en esto en cada país y que haya más donadores. Está lindísimo también. A mí me apasiona, ¿eh? O sea, como ya pueden ver, o sea, están lindísimos. Es que puede ser como tú estés mirando el vaso, ¿no? Porque alguien te puede decir que el vaso está medio lleno, casi no está lleno, y yo te podría decir que lo llenamos porque yo lo veo lleno. Entonces, esta es la situación. El doctor Carmona tiene una base de datos de 130 pacientes que también podríamos correr, está ahí disponible. Ese de la medición de un punto de corte de las curvas ROC para adultos, y ese también está lindísimo. Le regaló la base de datos un amigo del holandés. O sea, esto es de determinación de una base de datos de pacientes de Holanda y no está concluido, alguien lo puede tomar también. Podemos hacer validaciones de escalas en niños y en adultos. Este es un estudio de validación de un constructo. O sea, nosotros podríamos ser el fabricante de una escala de Glasgow, de un PRIMS, de un Apache. Y podríamos marcar un antes y un después en alguna patología neurológica en algunos pacientes. Aquí son ideas que podríamos hacer, como podríamos diagnosticar la situación, el diagnóstico situacional del lugar donde están y la calidad de atención del paciente para los pacientes neurocríticos. Esto no iría en este tenor porque no nos dejarían publicarlo y probablemente tendríamos problemas. Pero yo les voy a decir el tenor, es decir, cómo estamos en este momento, cómo estamos parados y lo que podríamos hacer cambios para beneficiar al instituto o la atención de estos pacientes. Eso sí sería muy beneficioso. Podríamos, se me ocurre, Dianita, ¿por qué no escribir un libro de, de, de algoritmos y atención de acuerdo a las patologías, de los temas que tú estás viendo ahorita también, que un alumno tomara un solo tema, ¿no? Como podría ser la solución hipertónica salina, ya está muy quemada en adultos y en niños, pero podríamos hacer otro tipo de maniobras. Estudios descriptivos de hematomas de acuerdo al lóbulo frontal, medio, posterior, etcétera. Eh, Esto ya lo hicieron dos alumnos de aquí, de biomédic, de que tomaron el curso de diplomado biomédicos. Este sería un estudio novedoso. Podríamos cuantificar por Doppler la medición del nervio de vaina óptico
con la regularización vascular cerebral. Este está muy bonito, no se ha hecho ni en niños ni en adultos, está sencillo con estas mediciones, que tengan ultrasonido Doppler transcraneal en sus unidades con 35 pacientes. Está bonito, fácil, alcanzable y lindo. De esto no hay nada publicado, este sería un estudio novedoso en niños y en adultos. O también puede ser que hay lugares donde mezclan a los dos. Entonces también podríamos dividirlo grupo etario pediátrico, grupo etario adulto, sacar el punto de corte, o sea, decirles, esta es la medición correcta, pero lo comparamos con los adultos y esta es la diferencia entre niños y adultos, o igual y probablemente sea la misma, ¿verdad? Puede ser por la complianza cerebral. No lo sé, habría que hacerlo en un estudio y demostrarlo. También podríamos, incluso este estudio sencillo, bonito, descriptivo, el monitoreo de los cambios de la vaina óptica de acuerdo a un padecimiento neurocrítico y o incluso seleccionarlo como el edema cerebral, el leve, moderado, severo, no importando la patología, ¿no? Ahí manejaremos varias variables confusoras y haríamos una nova estadístico y este también estaría lindo y nadie lo ha hecho. Otro sería agarrar pacientes diabéticos controlados y medirles el nervio de la vaina del nervio óptico, nadie lo ha hecho. Eso también sería novedoso y ahí pues sabemos que es una enfermedad silenciosa que te va comiendo toda la reactividad periférica y medirla estaría padrísimo porque sería un llamado a esta población, niños y adultos, de decirles el por qué es una enfermedad silenciosa, el por qué se van consumiendo y pues el que se cuide, ¿no? Entonces, ese también estaría padrísimo. Mediciones de vaina del nervio óptico en pacientes con estatus epiléptico también podríamos sacar el punto de corte, o sea, entre lo normal y o pacientes con patología. Ah, fíjense, otro estudio también lindísimo, la medición de la vaina del nervio óptico en niños. Nadie lo ha hecho, porque si se fijaron, yo les dije que lo hice con el doctor Alfredo Merino en Perú y siglo XXI y la raza en adultos, chicos, en adultos. Entonces esto yo les puedo pasar el protocolo sin premura para que lo traslapen a los pediátricos. Y también podemos hacer multicéntricos o en un solo lugar, ¿no? En Bolivia, en Colombia, o sea, en su lugar natal y o multicéntricos. Ese también está lindo. Actualmente pues hay de la neuroplasticidad neuronal, lo de la hipotermia. También hay una doctora norteamericana que se dedica mucho a esto y hay muchas publicaciones. Eso también, si ustedes están en una terapia que tienen todos los accesorios, estaría lindísimo, a lo mejor la emisión del BIS, del NIRS o el máximo. Por ejemplo, en mi terapia tenemos todo eso. Ah, otra propuesta. Se pueden venir a rotar a mi terapia 3 meses, donde yo tengo todos los cuidados neurocríticos y juntar única y exclusivamente sus pacientes y la muestra para su titulación. Acepto rotatorios, visitantes y o de capacitación. De hecho, llevo ya 2 años y medio, ya lo aceptó la UNAM en la especialidad en alta especialidad en cuidados neurocríticos y cardiovasculares en pacientes pediátricos, así que si gustan también son bienvenidos. Ya para el 2026 tengo la buena albricia de que vamos a iniciar en el 2027, perdón, en el 2027 es nuestro primer grupo o podría ser en julio 2026, pues yo les estaríamos avisando aquí en todos los chats de la doctora de Anita, donde hay muchos médicos que se dedican a esto. Eh, esto ya se los había... Ah, otro lindísimo y que casi tampoco nadie hace, alcanzable, no necesitas gastar dinero, más que invertirle tiempo, es esto, hacer estudios descriptivos, de revisión de, por ejemplo,
los conceptos, cómo han evolucionado y actualmente cómo están. Eso también, y hasta eso fíjense, tan sencillo y tan bonito, descriptivo, están en alto impacto esos estudios, ¿eh? Descriptivos y actualmente cómo están. Entonces podemos hacer de acuerdo a la unidad donde tú estés, lo que ves, lo que has observado, pues podemos hacer constructos, ¿no? Instrumentos de validación, grupos comparativos, podemos validar escalas, el diagnóstico situacional del lugar donde estás y cómo podemos mejorar la atención que brindamos o incluso empezar a escribir pues un libro nosotros de la atención de los cuidados neurocríticos. Hay muchos estudios de gente que está haciendo su servicio social en sus hospitales de biomédica. Ustedes pueden preguntar, contactarlos y ellos también tienen grandes ideas que podemos monitorizar. Eh, NIRS, BIRS, viabilidad de pulso, carotidio, Doppler transcraneal, gasto cardíaco. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, hemos visto que actualmente está el Cusco, que es un aparato que mide el gasto cardíaco no invasor, sino superficial? Y de esto nadie ha escrito ni ha descrito nada en niños y en adultos. Y aquí podemos sacar la medición del corte. Y ustedes me decían, doctora, seguramente es un aparato que vale mucho dinero, mucha pasta, como dicen, dicen algunos. Podemos contactar a las personas que van incluso a los talleres, que también somos profesores, la doctora Dianita y yo, y ellos en comodato, sin ningún costo, nos prestan el aparato de 3 a 6 meses y con 3 meses está bien y sacamos una publicación novedosa y de alto impacto, sencillísima, ¿eh? Entonces aquí tienen otra idea. Y acérquense, alumnos de biomédica. Hemos titulado a todos estos alumnos de biomédica. Hoy él es el presidente de Beckel, que fue mi alumno y lo titulamos, es un biomédico y está con nosotros en los talleres. Él introdujo el catéter de presión intracraneana de Alemania a México, el parenquimatoso, y que te da temperatura, te mide oxigenación de hemoglobina tisular, temperatura, oxigenación y perfusión cerebral. Es el boom ahorita. Y a él lo titulamos con el costo-beneficio de un aparato de Alemania, muy bonita, está publicado. Y entre otros biomédicos como él, hizo mediciones de ventilación BAFO en traumatismo craneoencefálico severo. El doctor hizo medición óptica por ultrasonografía del nervio de vaina óptico en pacientes con edema cerebral. Y es un biomédico, ¿ya se fijaron? Ay, él hizo un estudio muy bonito. Lo metimos a rayos X de especialidades en adultos e hizo una descripción de imágenes preventivas, de imagen de lesiones de penumbra que desarrollaron isquemia cerebral o infarto cerebral en pacientes que pudieron haber sido detectados a tiempo antes de realizar el evento catastrófico. También estuvo lindísimo. También estuvo lindísimo y ya hizo una correlación en puerquitos, en los talleres de los puerquitos. Entonces está descrito, pero en animales. Y esta doctora hizo la complianza cerebral en traumatismo craneoencefálico y aspiración de secreciones también en puerquitos. Con ellos solo requerimos de 15 puerquitos y alcanzamos la fiabilidad y la confiabilidad estadística. Entonces, jóvenes, ideas hay muchas. Me gustaría que abriéramos el panel, doctora Dianita, para escuchar a los alumnos qué ideas tienen para poder ayudarlos y fortalecerlos ahorita.
o que los que ya tenían una idea previa y ahorita con esta plática, fortalecerlos. Y tengo en la mesa una proposición para todos ustedes. Se me ocurre que 2 veces al mes, con un intervalo de 15 días, veamos los avances de los estudios de cada quien para titularlos y publicarlos. Es decir, nosotros en los otros diplomados hemos usado la enseñanza autodidáctica, donde se han titulado los que han querido, porque para titularte primero necesitas decidirlo para tener la voluntad de hacerlo, decidir que te vas a titular y hacerlo. Pero los hemos acompañado fuera de las clases de tal manera que cada quien ha avanzado a su tiempo y ha habido alumnos que nos hemos tardado en titularlos 1 año o 2, pero con grandes proyectos, pero titulables. Se me ocurre ahorita que para ir en acompañamiento de tus alumnos, Dianita, hiciéramos como cortes de avances de ellos Ujú. al final de las clases, sin que interrumpa tu programa, donde brevemente estuviéramos revisando los avances, como para jalar el que no ha iniciado, impulsar al que ya tiene la idea y que ya tenga su base de datos y que empiece a recolectarla. O sea, acompañarlos, Sí, fortalecerlos y aventarlos. ¿Cómo ves? sí, claro, claro, pues para eso estamos aquí, para darles todas las tablas y que puedan avanzar. Sí. Sí, la verdad es que Y podríamos dedicar, a la mejor, doctora, va a ser difícil que sea una vez cada 15 días porque justo tengo que acomodar las otras clases, sí, pero yo creo que una vez al mes que analicemos, que nos demos una hora para, una hora, hora y media, que sí, nos demos ese tiempo como media hora por estudiante y abarcamos 3 estudiantes, ¿no? Así rápidamente tus avances, qué sigue y qué dudas tienes, ¿no? O sea, que sea sí. como muy concreto. Muy Es- concreto y los avances. O sea, de la última vez que te vimos, qué avances tienes el día de hoy, y cómo te apoyamos, cómo vamos a ayudar, pero sí queremos enterarnos cómo va tu avance. Ujú. Y aquí la doctora Marianela Arévalo sí quiere medir la vaina del nervio óptico. Ok, ok. Voy a ir yo registrando los proyectos. Bueno, sí, sí vi que le pareció buena idea e interesante, pero bueno, tienes que decidir, Marianela, si eso es lo que vas a medir, o sea, si ya te vas a enfocar a eso, ¿no? Adelante, Sofía, adelante. Habla, 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 abre tu micrófono. Hola, buenos días, doctoras. Me presento con usted, doctora Rosalinda. Yo soy, bueno, me llamo Sofía y yo soy neuroanestesióloga. Primero, bueno, yo quisiera, o bueno, me dio curiosidad ahorita que usted mencionó lo de los protocolos de muerte encefálica. Es que he observado que en mi hospital, cuando se intenta hacer el diagnóstico, no lo hemos logrado. O sea, porque muchos de estos pacientes que se han tenido ventriculostomías y ciertos artefactos y no se llega a un diagnóstico. Entonces, no sé si aprovechando de que somos de varios países o algo, se podría hacer pues cierto estudio o algo de manera que pudiéramos ver cómo se diagnostica en otros lados, si diagnostican más que nosotros, menos, como para hacer algún cambio en los protocolos. O sea, no sé, todavía no lo he aterrizado, no sé qué opinen ustedes, doctoras. Me parece excelente, súper bonito, bellísimo. Sería hacer un artículo de cómo está legislado. ¿De dónde eres, De hermosa? México, doctora, de aquí de Ah, México. perfecto. Bueno, pues el último cambio de muerte encefálica de la Secretaría de Salud publicado en el Código de Medicina, en el Código de la Secretaría de Salud, este,
hicieron cambios y estos cambios fueron hace 3 años. Entonces, por ejemplo, yo lo que he visto, y por ejemplo también estaría publicable padrísimo, lo pongo sobre la mesa, es que hay muchos factores confusores del clínico o porque no está bien preparado o no está bien estudiado y inicialmente pues un diagnóstico de muerte encefálica es clínico. Si tú en ese momento haces el diagnóstico clínico, que esa sería la invitación a que publicáramos cómo se debe de hacer el diagnóstico clínico, si estás en una unidad de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel para ahorrar tiempos, y a quién realizarle estudios de extensión en el caso de donación de órganos, pero aquí el foco principal sería avisar de, de- del código del código cerebro para todos los potenciales donadores. Entonces, ese artículo estaría lindísimo, o sea, lindísimo aquí en México. Nadie lo ha hecho. El último artículo, porque eso yo lo revisé el año pasado, el último artículo fue hace 15 años de la doctora Leticia Belmont, que actualmente ocupa el Colegio de Médicos Pediatras de la República Mexicana, la presidenta. Ese artículo fue de hace 15 años y ahorita ya han cambiado. Entonces, eso estaría padrísimo porque podríamos describir qué características clínicas debe tener, de acuerdo si está en una unidad de contacto de atendido en una zona rural, en una zona no rural, de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuáles son los datos clínicos que debe de tener, ¿no? Como darles un checklist de lo que debe de tener y cuándo sí se hacen estudios de extensión o no estudios de extensión y cuándo estás cayendo en un ensañamiento terapéutico, ¿no? En este encarniciamiento de estos pacientes, porque el paciente ya está muerto. Y están ahí, siguen y siguen. Y el paciente ya se fue, se fue. Entonces hay que decirle que el paciente ya se fue. Y también sirve que podríamos decirle las palabras mágicas cómo manejar esa información al familiar, porque muchas veces también el clínico lo que tiene es mucho miedo a decirle que el paciente ya se fue y está muerto. Entonces, ¿cómo se debe manejar en ese momento de estrés, ese momento de conflicto? Porque lo es, haya o no haya problemas, es un conflicto. Haya o no haya problemas, el decirle que falleció, sí es un estrés y sí es un conflicto. Entonces, también podríamos dar otra beneficencia dentro de ese artículo, fíjate, decir cómo se debe de dar la noticia para que no haya problemas legales hacia el médico. Y la otra, cómo favor. Doctora, se fue otra vez. Ah, a ver, le voy a avisar por el teléfono. Y se me hace que se le volvió a ir la luz. Ok, a ver. Pues Sí, ya se fue. creo que nos hemos quedado solos. Ok. Bueno, ok, o sea, la idea de la doctora es que todas las ideas son buenas. O sea, la verdad es que nuestra idea no es como coaccionarlos a que hagan lo que queremos, o sea, más bien que sigan su instinto investigador, ¿no? Y nada más ayudarles a que lo desarrollen y además a que impacte, o sea, porque, ay, ya se está volviendo a meter la doctora, porque chicos, o sea, es difícil publicar. Yo he querido publicar desde hace tiempo y todavía no lo he logrado. O sea, ustedes a mí me buscan y pues van a ver un cero de publicación. Entonces, ¿qué es lo que tratamos? Pues es de buscar este alto impacto y eso es caro. Entonces, yo hasta ahorita no he tenido la oportunidad de tener el apoyo económico para pagar 80,000 pesos por publicar un artículo. Entonces, eso no quiere decir que no tengamos que publicar, tenemos que encontrar la manera de publicar y hacerlo factible, ¿no? Entonces,
Este, mm, es claro que siempre podemos recurrir a las revistas que son gratuitas, o sea, mientras estén indexadas, pues sí se puede y pues sí estaría en nuestro currículum y todo, pero tenemos muchas ganas de hacerlo con impacto médico. Por eso pues estamos aspirando a las que son caritas, ¿no? Y nos estamos esperando a llegar a ese momento. Pero respecto a lo que pone, o sea, todas las ideas yo las estoy registrando y los vamos a ayudar a que las consoliden. Entonces, Mario aquí ya me puso lo de las complicaciones neurológicas en pacientes oncohematológicos que ingresan a la terapia, pues sí. Víctor me puso la monitorización del NIRS para pacientes de cirugía cardíaca en el posoperatorio inmediato y a las 24 horas de cirugía, pues sí. Obviamente tienen que iniciar con todo el abordaje pues, de historia y de lo publicado y de revisión de artículos para que pues hagan su tesina como lo lógico, ¿no? Esa tesina es la que precede a su artículo y a su publicación. Entonces, lo que yo voy a entregar a la UNAM va a ser su tesina, pero para que yo les entregue su diploma, tenemos que ver su artículo publicado en una revista, ¿no? Así funciona más o menos a nivel institucional. Entonces, dice la doctora, sigue checando las ideas de los proyectos en lo que vuelvo a entrar. Ok, bueno, vamos a darle 5 minutitos más a la doctora, ¿no? Pero ya estoy registrando. Ya entró la doctora. Les prometo que voy a checar qué es lo que está pasando, porque creo que soy yo, no sé si es el A internet, es la a red. lo mejor es los apagones, no sé, luego pasan cosas, ¿no? Se necesita una Sí, planta eléctrica. hace ratito quiero compartirles que me sacó porque se fue la luz. Entonces yo dije, ay, que así regresó. Sí, ya. Pero seguimos, hermosa. Aquí lo importante es que nos sigan diciendo los alumnos qué ideas ya Y tienen. doctora, de La hecho de la, ya tenemos aquí como el listado. sí, Marianela está interesada en nervio óptico. Mario está súper. interesado en complicaciones neurológicas de pacientes oncohematológicos de la terapia. ¡Guau! Eso está Complicación neurológica. padrísimo. De Anita, deja decirte que si quiere venir aquí conmigo, yo como soy tercer nivel, tengo el primer ingreso en pacientes hemato-oncológicos, pediátricos. Y los recibo con los brazos abiertos, es más, se quedan a dormir en mi casa, O sea, que no se preocupen por gastos de Airbnb, hospedaje, porque así se pueden ir al trabajo conmigo, o sea, estaría Sí. súper padre, No tengo problema. Yo también tengo muchas ideas, doctora. Yo necesito investigar sobre autorregulación vascular cerebral y comportamiento de los flujos, del Doppler, de las presiones intracraneanas pareadas con la regulación. O sea, entre más estudio esto, pues más dudas me surgen, ¿no? Y como en pediátricos, pues casi no se escribe nada, pues hay que escribir, ¿no? Entonces, este, mm, sí, y bueno, yo en mi caso, sí me sorprendió que usted tuviera tanta capacidad de neuromonitoreo. Yo les decía hace ratito a los chicos que pues no conocía yo un Doctora, ya hospital. se fue otra Ya se vez. fue otra vez. Sí. Bueno, pues bueno, yo creo que lo dejamos aquí porque o sea, la pobre doctora anda La entrando y próxima vez saliendo. que vuelva ya nos invita a todos a México. Sí, vénganse todos, por favor, o sea, felices de recibirlos. Sí tenemos que Gracias. llegar al momento de poder reunirnos todos porque esos momentos son maravillosos. Ah, bueno, además yo les digo que soy súper emotiva y siempre corro a abrazarlos, no importa que no me hayan conocido. O sea, Gracias, muchas en un gracias. proyecto así, ay, siempre me emociona un chorro y siempre, pues trato de que seamos como hermanitos todos y promover pues el buen,
las buenas convivencias y además disfrutar a lo mejor irnos de repente a tomar una copita o irnos al mariachi o a ver así que se nos ocurre, Somos pero la hermanos verdad ese momento. latinoamericanos, así que Sí, sí, tiene que haber ese momento que logremos reunirnos, chicos, y que todos vengan al taller. Yo sé que a veces no se puede. Yo he estado con el doctor Carmona en los talleres cada año desde hace 3 años. Les prometo que no me canso de ir, siempre hay cosas nuevas que aprender y cada vez pongo más atención porque veo lo importante que es y cómo se puede traducir eso a nuestras prácticas de clínicas claro, hospitalarias, ¿no? Entonces, es una inversión sota porque los que no están acá en México, o sea, viajar a la Ciudad de México implica aviones, hospedajes, un chorro de cosas, o sea, es súper difícil, por eso es poco probable y la idea del doctor Carmona y la mía es tratar de lograr llegar a los países de Latinoamérica para llevarles el, el taller, ¿no? Pero también eso es difícil porque tenemos que ponernos de acuerdo con proveedores y, o sea, toda la neuromonitorización que hacemos en los cerditos, pues es a través de casas comerciales, proveedores y todo eso. Y es un cohete, pero bueno, se tiene que lograr porque la verdad es que vale mucho la pena, es súper didáctico, todos los modelos, o sea, a uno de verdad se le queda así tatuado en el hipotálamo, o sea, qué es lo que pasa y entonces ya cuando empieza a suceder algo así en tu paciente, dices, no, 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 o sea, algo malo va a pasar, o sea, tengo que hacer esto, identificar, empezar a actuar, etcétera. Entonces, sí es una cosa increíble de acervo académico, ¿no? Bueno, chicos, pues nos despedimos si están de acuerdo. El próximo sábado le toca artículo al doctor Serra, que ya le mandé mensajito para ver si sí, porque no me había confirmado. Me dice, buen día, hoy no me conecté, pero estoy de vacaciones el sábado, sí me conecto. La idea es presentar el artículo. Ah, bueno, entonces sí, entiendo que sí va a participar. Entonces, pues nos conectamos igual como todos los sábados. Y continuamos con la doctora Rosalinda. Le voy a preguntar si todavía hay algún mensaje extra que nos quiera decir. Y si no, pues organizo, o sea, hay muchos temas pendientes para ir metiéndolos al diplomado. Entonces yo les voy avisando, yo les voy avisando. ¿De acuerdo? perfecto, gracias, nos vemos. Muchas gracias a todos. Un Hasta abrazo. luego, buenas tardes, que estén todos Gracias, bien. Gracias, doctoras. gracias, feliz tarde. Gracias, doctora. Tarde, hasta luego. Bye. Chao, chao.